El 2010 es un año que de una manera absolutamente transparente refleja las paradojas que en materia ambiental tiene Costa Rica. Es un país que tiene protegido una cuarta parte de su territorio, que tiene casi la mitad bajo cobertura forestal, importante legislación e instituciones en materia ambiental y sociedad civil, y sin embargo es un país que muestra resultados negativos, principalmente cuando se mide la sostenibilidad de los patrones de uso que hace del territorio. Medido por la huella ecológica, por ejemplo, un país con brecha ecológica negativa en una zona altamente protegida. El año 2010 fue un año crítico en este sentido, porque se reforzaron las tendencias, tanto positivas como negativas, con un mayor peso de las negativas. Las cosas en que el país tuvo logros positivos son aquellas en las que tiene varias décadas de fortaleza. Por ejemplo, su área protegida creció nuevamente de manera significativa, esta vez en la zona marina, alcanzando por primera vez en la historia una mayor superficie en el mar protegida que la que tiene en la zona terrestre. Esto es un récord histórico importante que viene en el mismo sentido de la agenda verde de conservación que el país ha traído bien. También ha traído bien la cobertura de agua potable, el acceso de las personas al agua potable, que alcanzó el primer lugar de América Latina durante el año 2010. Dos récords sumamente positivos en tendencias que el país ya traía como fortalezas. Pero paralelamente el país, el uso que hace de sus recursos naturales lo llevó a su mayor insostenibilidad desde que nosotros registramos el índice de huella ecológica en el programa Estado de la Nación. Es decir, la brecha entre el uso real de recursos naturales que hace el país en el año 2010 y la biocapacidad, es decir, la capacidad del territorio para satisfacer ese uso, es la brecha más grande que hemos registrado desde el año 2002. Cada uno de nosotros necesita un 13% más del territorio. Es decir, para vivir como vivimos en el 2010 necesitamos 1.13 Costa Ricas, cosa que es inferior al promedio mundial, que necesita un planeta y 30% más, pero creciente dentro de nuestro pequeño país. Esto se refleja en varias cosas. Una es el uso del suelo agrícola, por ejemplo. También rompimos un récord histórico, el mayor número de importación de plaguicidas en toda la historia en Costa Rica. Hay tendencia a pensar en alternativas, como por ejemplo la agricultura orgánica, pero esas alternativas aún no alcanzan ni siquiera el 3% de toda la zona agrícola. En realidad, todavía en la mayoría de los cultivos tenemos un uso muy sostenible de agroquímicos. También hemos avanzado mucho conceptualmente e institucionalmente en materia de riesgo, de entender que estamos en una zona sumamente vulnerable, amenazada por la naturaleza y con condiciones de vulnerabilidad social grandes, pero no hemos avanzado en reducir esa vulnerabilidad. Esto hizo que en el año 2010 tuviéramos la tercera mayor cifra de muertos en 40 años en el país, en su mayoría por deslizamientos en zonas de reconocido riesgo, reiteradamente señaladas, como las zonas de Escazú, de los cerros de Escazú, donde el mantenimiento de falta de planificación, pobreza y exclusión hacen que los eventos naturales propios de la zona donde vivimos se convirtieran nuevamente en desastres. Y por último, ante este panorama, la acción del Estado es complicada. Primero, porque ha bajado la prioridad política del tema. En un momento de necesidad de trabajar fuerte, más bien hemos convertido el tema en un tema menos prioritario que otros relacionados sobre todo con el crecimiento económico. ¿Cómo se expresa esta debilidad? Otro récord histórico, el mayor número de acciones colectivas en defensa del ambiente, que es una forma de medir las protestas sociales en defensa del ambiente, en toda la historia del registro de acciones colectivas que hacemos. Es decir, 14 años completos en un año que no fue particularmente conflictivo en materia ambiental, sí lo fue. Fue el año con mayor número de protestas, de declaraciones públicas, manifestaciones, denuncias en esta materia. Además, con una característica, y es que el Estado se ha convertido en la principal fuente de denuncia. La gente antes consideraba al Estado un mediador entre conflictos que eran entre privados y comunidades mayoritariamente. Hoy en día, las acciones del Poder Ejecutivo son la principal fuente de denuncia en este conjunto de conflictos. Y en este marco mantenemos deudas históricas, no ordenamos el territorio, mantenemos una huella negativa, conflictividad y escaso o nulo diálogo político para encauzar hacia dónde podemos
en qué caminos podemos en el país afrontar el desafío de la sostenibilidad que no estamos en este momento teniendo en el conjunto del uso que hacemos de todos nuestros recursos.